Bienvenidos talleristas. Hoy vamos a hablar sobre qué es un cuento fantástico. Y para eso vamos a detallar 4 características básicas que debe tener todo buen cuento fantástico. Mi nombre es Facundo y esto es Taller Eneida. Antes de empezar les voy a pedir que se suscriban a este nuevo canal, aprieten la campanita, le den like, ya que vamos a seguir subiendo un video nuevo cada semana hablando sobre literatura y en especial sobre literatura fantástica. Bueno, antes de hablar de los cuentos fantásticos hay que hablar un poquito de historia, de cuándo surgieron los cuentos fantásticos. Lo que nosotros hoy leemos como mitos, leyendas, creencias, hace 1000 años atrás eran cosas que quienes las escuchaban las consideraban parte de la verdad, ¿no? Pero el avance de la ciencia y del discurso científico hizo que hoy en día ya todas esas cosas que eran creencias sobrenaturales y demás hayan sido relegadas al mundo de la imaginación, de lo imposible, ¿no? Al mundo de la literatura y del arte. Y ahí es cuando surge la literatura fantástica, ¿no? Como para darnos esa posibilidad de seguir dudando de nuestro mundo y de lo que pasa en nuestro mundo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre esas 4 características básicas que debe tener todo cuento fantástico. Primero, para que haya un cuento fantástico entonces y que nos permita dudar de la realidad y de lo cotidiano, primero hay que construir una realidad cotidiana verosímil, semejante a la cual el lector se siente identificado, donde las leyes de la física, las leyes naturales todavía funcionan igual que el mundo propio del lector, ¿no? Esos cuentos fantásticos, los primeros que aparecen, los cuentos de Poe, de Lovecraft, de Eta Hoffman, son cuentos que siempre empiezan en un mundo verosímil, en un mundo real, en un mundo realista, ¿no? Primero se construye ese mundo realista. Después, como segunda característica propia de los cuentos fantásticos, lo que va a aparecer es un hecho sobrenatural que irrumpe. Pasa algo que rompe, que contrasta entonces con ese mundo verosímil, semejante al nuestro, etcétera, etcétera. Ese hecho entonces, si bien no necesariamente tiene que ser, digamos, un fantasma o un vampiro, una bruja que aparezca así, no tiene que ser una irrupción absolutamente extraordinaria. Muchas veces ese hecho inexplicable que aparece es algo pequeño, es algo sencillo, es un ruido extraño, un sonido que viene del suelo, un movimiento extraño en la noche, algo que se mueve y que nadie lo mueve. Y ahí viene la tercera característica, ¿no? Este hecho inexplicable, extraño, sobrenatural, da la posibilidad de ser, digamos, explicado por 2 caminos. Por uno que no rompa las leyes de la naturaleza, que viene a ser una explicación a partir de la locura o del sueño, ¿no? Son las 2 explicaciones típicas, ¿no? El personaje al final se despierta y resulta que al final no, era todo un sueño. O no, se nos termina revelando que el personaje estaba completamente loco, todo pasaba en su cabeza, era una ilusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí no se termina de romper la realidad, sino que lo que ocurre es una excepción de la realidad que conocemos. La otra posibilidad es que realmente se rompa, ¿no? Que ocurra un hecho sobrenatural y que ese hecho sobrenatural entonces nos abre la posibilidad de un mundo distinto, un mundo con otras leyes, con leyes desconocidas, con criaturas desconocidas, con sombras. Y ahí es donde viene la cuarta y fundamental de todas las características del cuento fantástico, que nos llevan a dudar, ¿no? Porque ese hecho que irrumpe y se nos permite desde el texto ser explicado por 2 posibilidades, al menos 2 posibilidades distintas, hace que el lector dude durante toda la narración. Y eso es lo que sostiene justamente la tensión del cuento, y eso es lo genial que tienen los cuentos fantásticos, que nos hacen dudar, nos hacen vacilar entre distintas posibilidades. Y esa duda siempre es muy cercana al terror, ¿no? Siempre es muy cercana a lo siniestro, al miedo. Por eso Poe, Lovecraft son, digamos, identificados como autores del terror, de lo siniestro, siempre muy cercano a lo fantástico, porque esa vacilación sobre, bueno,
qué es lo que realmente puede pasar en nuestro mundo, puede haber fantasmas, puede haber brujas, puede haber vampiros, etc., nos hace dudar de nuestra propia realidad, ¿no? Y ahí es donde se puede generar también el miedo. Nos dice Todorov que ahí es donde está efectivamente entonces la característica central de lo fantástico, en esa vacilación, en esa duda entre dos mundos posibles. Bueno, para que esto se entienda un poco vamos a poner un ejemplo, ¿no? del gran maestro de la literatura fantástica como fue Edgar Allan Poe, yo lo amo. Uno de sus cuentos más conocidos que seguramente leyeron y que conocen es El corazón del ator, ¿no? Entonces, para recordar un poquito qué es lo que pasa en ese cuento. En ese cuento tenemos un protagonista que convive con un anciano al cual no soporta, al cual odia, que se empieza a obsesionar con el ojo que lo mira del anciano, ¿no? Y entonces se obsesiona tanto que lo termina asesinando, ¿no? Planea todo el asesinato, pum, pum, lo mata y lo entierra en el piso, ¿no? Y no pasa nada. El hecho en realidad empieza a suceder realmente cuando llegan los agentes del orden, ¿no? Que vienen a preguntar si había escuchado un ruido, había pasado algo. Y entonces el personaje empieza a charlar con estos policías y al principio parece que no parece nada. Se construye ese mundo verosímil con la realidad con la que convivimos, en una casa normal, en un lugar normal para el lector contemporáneo de esa época. Hasta que irrumpe el hecho extraño, que empieza como un sonido, como un tambor, como el ruido de un tambor que viene del suelo y que solamente el protagonista es capaz de escuchar. Solo el protagonista lo puede escuchar, pero lo escucha cada vez más fuerte, y ese sonido de tambor, como si fuese un corazón que viene del suelo donde está enterrado el cadáver, lo lleva al propio asesino a confesar su crimen, ¿no? Y la historia termina ahí. Lo genial de este cuento es que realmente, si bien nos podemos construir las dos hipótesis, ¿no? Que realmente el protagonista estaba loco y deliraba por su desquicio total y por eso lo terminó matando al tipo y después se escuchaba un ruido que escuchaba solamente él porque estaba en su cabeza. Pero está la otra posibilidad, ¿no? Que realmente el asesinado estuviese empezando a generar ese ruido en su cabeza, ¿no? Realmente se escuchase el corazón de ese personaje que lo empieza a perseguir, ¿no? Y lo termina de volver loco, ¿no? Esa posibilidad está, ¿no? Entre esos dos mundos posibles, que realmente el personaje esté loco y nada, era eso nada más, o que exista este otro mundo de fantasmas, de seres que no terminan de morir, de situaciones inexplicables que van más allá de esa racionalidad hegemónica del mundo de la ilustración, ¿no? Ahí está lo genial y maravilloso del cuento, que nunca termina de sacarnos completamente de esa duda. Y eso es lo que lo convierte en un cuento fantástico puro, completo, clásico. Bueno, para terminar este primer video, les dejamos abajo una lista de los mejores cuentos fantásticos si quieren empezar a adentrarse en este mundo de los cuentos fantásticos clásicos. Los invitamos de nuevo a suscribirse a este canal y si quieren a sumarse también a nuestros talleres de escritura creativa, donde vamos a escribir y leer diferentes cuentos fantásticos. Así que bueno, hasta acá llegamos, un abrazo virtual. Y bueno, déjenos sus comentarios si hay algo que a ustedes les interese que podamos charlar en el próximo video, si hay alguna reseña que quieren que hagamos, y les dejamos ese espacio abierto. Un abrazo.